Vamos a hablar entonces ahora del tercero y último de los grandes teóricos del absolutismo político, y nos vamos a referir, fíjense, empezamos con Italia, seguimos a Francia y ahora nos vamos a Inglaterra. La situación de Inglaterra es totalmente diferente. Vive una situación en la que pues se han dado cambios básicos, y en ese contexto es donde va a aparecer la figura de uno de los grandes teóricos de la ciencia política. Generalmente los grandes teóricos de las ciencias políticas son franceses o de otras nacionalidades y casi no ingleses. La única gran obra de la ciencia política inglesa para muchos es precisamente el Leviatán de Thomas Hobbes, del que vamos a hablar. Thomas Hobbes es posterior eh, tanto a Maquiavelo como a Jean Baudin, y él está en otro momento también en Inglaterra. Del último que hablamos, cuando hablamos de la situación inglesa, fue precisamente de Tomás Moro. Tomás Moro pues es decapitado por órdenes de Enrique VIII, quien estaba empeñado en tener un hijo varón para que fuera su Enrique IX, y de esta manera pues tener una dinastía de la familia Tudor que siguiera en el poder. El problema está que no lo logra, incluso después de su divorcio de la famosísima Catalina de Aragón, con quien tiene una hija, que es María. Tiene una hija con Ana Bolena, que es con quien se casa después, que es Isabel. Finalmente tampoco le gustó a Ana Bolena, también le mandó desterrar y cortar la cabeza y acabó mal. Tuvo otras mujeres. Cuando uno ve Inglaterra, pues ve todas las mujeres que tuvo Enrique VIII. Fue un mujeriego, pero ninguna de estas le dio un hijo varón. Entonces, cuando muere, pues solamente hay dos hijas. Por un lado, la mayor, que era incluso de familia real, que era pues quien pasa a la historia como María de Habsburgo, María de Estuardo, que va a tener un interés nulo en ser la reina. De hecho, hay un conflicto, hay alguna película reciente que se llama del conflicto precisamente entre María y Isabel, y finalmente María Estuardo formalmente le dejan el ser reina de Escocia, pero que es simbólico, y la que se queda con el poder es nada menos que la reina Isabel de Inglaterra, una mujer en el poder, algo insólito, y se da cuenta de que ella en el poder, aquí empieza también el maquiavelismo, se da cuenta de que con el machismo que existe, pues si ella, siendo la reina, se casa con alguien, pues ese alguien va a asumir el poder por ser su marido. Y ve que eso le pasó en España a Juana, que más o menos pasó lo mismo, y que finalmente se casa con Felipe el Hermoso, y que al final Juana pues acaba pasando a la historia como Juana la Loca, porque la consideraron incapaz de gobernar, porque el que estaba gobernando era el marido. Entonces decidió pues no casarse. Entonces resulta que pasa a la historia como la reina virgen, que si fue virgen o no fue virgen, eso no importa. Lo importante es que no tiene hijos ni hijas, no tiene descendencia porque no se casa. Entonces, a la muerte de esta reina, que fue extraordinaria, que fue la que venció a España con toda su armada invencible, que logró que Inglaterra se convirtiera en la reina de los mares, pues esta mujer, pues al morir, no tiene descendencia, y esto termina con la dinastía de los Tudor. Entonces, pues
¿quién de la familia de Enrique VIII podía gobernar? Pues ya tendría que ser de la familia Estuardo. Entonces dejan de gobernar los Tudor, llegan los Estuardo y Carlos de Estuardo se convierte en un caos después de esos gobiernos fuertes, maquiavélicos, duros. Pues él, pues como que no le interesa mucho, no sabe. Total, se pelea con la burguesía representada en el Parlamento, que ya empieza a tener un poderío que no tenía en la época de Enrique VIII ni de Isabel de Inglaterra, donde están pues los intereses de esta burguesía que cada vez tiene más importancia, sobre todo por ese desarrollo comercial que está teniendo Inglaterra, ya encargada de la navegación gracias al mercantilismo y las ideas de personajes como Tomás Mund, del que ya hablamos. Entonces, se va a dar un caso insólito en plena época del absolutismo. Le van a cortar la cabeza a un rey. Entonces, hay un momento en el que llega al poder, se establece una especie de república con pues un gobernante que pues no es de la nobleza. Entonces, esta situación hace pensar a Hobbes que pues puede haber cambios de gobernante, pero no necesariamente tiene que menguar la soberanía. Entonces llega al poder Oliverio Cromwell y en ese momento pues Hobbes saca su libro, incluso cuando alguien ve la portada original de pues la obra de Hobbes, en la que se ve a un gigante partiendo de unas montañas, le ven cierto parecido con precisamente Oliverio Cromwell, y ese cuerpo de este personaje que sale de la montaña está a su vez integrado por pequeños hombrecitos. Entonces Hobbes en su obra pues va a decir que este es el origen del hombre artificial. Bueno, él es un filósofo que va a tener muchísimo con esto. Es uno de los filósofos políticos, aunque en realidad es un politólogo más que filósofo. Él va a tener cuestiones interesantes. Él va a partir de una situación que tiene que ver con el epicureísmo, ¿no? Una de las escuelas filosóficas que vienen desde la antigua Grecia. Filosofía que se basa en el principio de que el hombre busca el placer y evita el dolor. El mayor placer que puede encontrar el hombre es el poder, o sea, la capacidad de decisión. Esto te da todo, o sea, finalmente quien tiene poder tiene las mujeres, el dinero, lo que quiera. El poder puede dar todo. Entonces, la mayor satisfacción, el mayor placer es tener poder. Entonces, todos los hombres luchan por el poder, por tener el poder y por disfrutar del poder. Y por otro lado, evitar el dolor. Bueno, buscando el placer, todos los hombres entran en un conflicto entre sí, porque todos quieren pues a la misma mujer, a todos les gusta tener sexo, a todos les gusta comer bien, entonces pelean por los alimentos, pelean por el mejor hospedaje, o sea, por la mejor cueva, estamos hablando del hombre primitivo, y esto va a dar lugar a que la vida sea grosera, sea bárbara, pero sobre todo sea corta. ¿Por qué? Porque en ese periodo que Hobbes llama el de Homo hominis lupus, el hombre es el lobo del hombre, pues nadie tiene seguro la vida, todo el mundo está peleando y de esta manera pues los seres humanos viven muy mal. Entonces, la peor, así como el mayor placer es el uso del poder, el mayor dolor es la muerte de los seres queridos
o el miedo a la propia muerte. Entonces, ¿qué es lo que hacen los seres humanos? Pues él es el teórico del contrato social. Una concepción distinta a la de contrato social. No es el primero que habla de contrato social, ni desde luego el último. Antes de él, ya por ejemplo, Hugo Grocio había hablado de un contrato social. Y después de él, con otra interpretación totalmente distinta, que ya será motivo de Doctrinas 2, viene el pensamiento de John Locke, que también habla de contrato social, y después, por ejemplo, el pensamiento de precisamente nada menos que el de Juan Jacobo Rousseau, en la obra que se llama precisamente así, El contrato social. La de Hobbes se llama El Leviatán, que es la materia, forma o poder, es nombre completo, Leviatán, o de la materia, forma y poder de un estado eclesiástico civil. Aquí estamos viendo una parte de la portada, la parte central en la que se ve ese personaje, que a algunos les da la idea de que es el propio Cromwell. Está el cuerpo formado por distintos hombrecitos, ustedes se dan cuenta en el detalle. Lo que no se ve, apenas se ve, es de que un lado tiene un báculo sacerdotal y del otro lado una espada. Precisamente por eso habla de estado eclesiástico y civil, porque está de alguna manera abajo de la espada aparecen símbolos del poder civil, los cañones, la guerra. Del báculo aparece pues un concilio de sacerdotes, la excomunión, etc. Bueno, este libro dice en el prólogo pues que el hombre fue capaz de crear cosas artificiales. Por ejemplo, creó el movimiento artificial. En esa época, pues, él no ve estas cosas maravillosas que estamos utilizando para comunicarnos, pero pues le maravillaba algo tan simple como el mecanismo de un reloj de cuerda, de los que había en esa época, y decía, bueno, se está moviendo una cosa y además con tal precisión que sirve hasta para medir la hora. Pero dice, la mayor creación es el hombre artificial, que va a llamar el Leviatán con una referencia a un monstruo del Apocalipsis, en el que dice, nadie hay tan osado que lo despierte, de su grandeza tienen temor los fuertes, porque como ya en alguna ocasión vimos, la idea del Apocalipsis es una idea en contra del poder. Pero en fin, el nombre es por esto. Aquí Hobbes va a decir, bueno, los hombres que vivían tan mal, dicen, vamos a hacer un contrato social entre nosotros. Cada uno de nosotros va a pactar con el de al lado y con el de al lado de que le vamos a poder dar, le vamos a dar lo más valioso que tenemos, que es nuestro poder. Todos vamos a renunciar a nuestro poder y se lo vamos a pasar al Estado. El Estado es el que va a concentrar el poder de todos. ¿Con qué propósito? Con el que darnos seguridad principalmente. Evitar que nos estemos matando, evitar esa situación del homo hominis lupus. O sea, es un contrato que por seguridad, por protección, establecen todos los seres humanos. Esto fue algo más que consentimiento o concordia, fue una unidad real de todo ello en una y la misma persona, instituida por pacto de cada hombre con los demás, en forma tal como si cada uno dijera a todos, autorizo y transfiero a este hombre o asamblea de hombres mi derecho de gobernarme a mí mismo, con la condición de que vosotros transfiréis a él vuestro derecho y autorizaréis todos sus actos de la misma manera. Hecho esto, la multitud así unida en una persona se denomina Estado, en latín civitas. O sea, el Estado entonces es un contrato social, fíjense aquí lo importante, única y exclusivamente entre los gobernados. O sea, yo cedo mi poder si aquí mi amigo presente, si los demás y todos los seres humanos ceden su poder a el Estado. O sea, nosotros nos obligamos. El Estado no es parte. Y acuérdense que en derecho uno de los principios fundamentales es el principio res inter los acta. Solamente en un contrato se obligan los que participan en el mismo. Entonces, si únicamente participaron en el mismo
los gobernados, el gobernante no tiene obligaciones. Esa es la gran diferencia entre la concepción de contrato social de Hobbes con los demás, como Locke o como Jacobo Rousseau. En ellos, digamos, es de ida y vuelta las obligaciones. El Estado está obligado a ciertas tareas con los gobernantes y con los gobernados. Por eso, para Locke, por ejemplo, adelantándome el pensamiento de Locke, el contrato social no es para acabar con la libertad, sino por el contrario, para asegurar la libertad. Y el compromiso que tiene el Estado es garantizar y asegurar la libertad. Para Hobbes no, para Hobbes el contrato social está bien. El contrato social es para que haya orden. Entonces, mientras que el Estado logre su propósito, que es la seguridad, está bien, salvo un Estado fallido que no cumpla con ese propósito, bueno, pues en ese caso hay que cambiarlo, no importa entonces el color del gato, o sea, no importa si es un rey de sangre azul o es un plebeyo como Cromwell, lo importante es que dé certeza, seguridad, confianza a los gobernados. También Hobbes va a decir cosas interesantes como la siguiente. Además, el consentimiento de un súbdito al poder soberano está contenido en estas palabras: autorizo o tomo a mi cargo todas sus acciones. Nadie tiene libertad para resistir a la fuerza del Estado en defensa de otro hombre culpable o inocente, porque semejante libertad arrebata al soberano los medios de protegernos y es, por consiguiente, destructiva de la verdadera esencia del gobierno. Ahora bien, en el caso de que un gran número de hombres hayan resistido injustamente al poder soberano o cometido algún crimen capital por el cual cada uno de ellos esperara la muerte, no tendrán la libertad de reunirse y de asistirse y defenderse uno a otro. Hay que plantear el problema, o sea, sí, el único aspecto que puede limitar la fuerza de el Estado de Leviatán es precisamente que no cumpla con sus fines, y entonces así sí podrían reunirse los gobernados y decir, quítate tú para poner a alguien que sí pueda hacer la tarea, que sí pueda gobernar. O sea, es un poquito una alusión a lo que pasó, que no sirvió Enrique, Carlos, entra Cromwell, tampoco funciona, vuelven por otro Carlos, tampoco funcionan, hasta que finalmente acaban por poner a Guillermo de Orange, al cual le dicen, pues sabes qué, tú vas a ser rey, pero de mentiritas, vas a ser rey, vas a reinar, pero no vas a gobernar. Y Inglaterra, pues hasta la fecha, es un modelo parlamentario. El verdadero poder ya no lo tiene el rey, pues es una figura decorativa, actualmente la reina, muy simbólica, muy respetada, luego salen escándalos de ellos, de sus hijos, pero el gobierno lo tiene el parlamento, entonces el jefe de gobierno es el primer ministro, que es a su vez el líder del partido mayoritario en el Congreso inglés. Pero curiosamente, siendo un gran defensor de el absolutismo, el propio Hobbes da una pequeña idea de lo que puede ser algo que tiene que ver con la libertad, o sea, sí acepta, o sea, para Hobbes no hay leyes malas, no hay leyes que no deban existir. Esto es ley y se tiene que cumplir. No se vale de que, no es de que esta ley es mala, es injusta, no. Tú le pasaste tu poder de libertad, tienes que cumplir todas las leyes. Entonces, ¿dónde queda la libertad? Y Hobbes va a decir lo siguiente. En cuanto a las otras libertades, dependen del silencio de la ley. En los casos en que el soberano no ha prescrito una norma, el súbdito tiene libertad de hacer o de omitir de acuerdo con su propia discreción. Por otro caso, semejante libertad es en algunos sitios mayor y en otros más pequeño, en algunos tiempos más y en otros menos, según considere el más conveniente quienes tienen la soberanía. O sea, vean aquí lo interesante. De hecho, todo acto humano o es un acto que tiene que ver con una prohibición, tiene que ver con una obligación o tiene que ver con una situación permisiva. Pongo un ejemplo. Está prohibido andar desnudos.
Entonces, si a alguien que le gusta estar desnudo, que normalmente está desnudo en su casa, de repente si quiere salir así a la calle, pues lo van a detener y lo van a meter, pues, pues con mínimo con un juez calificador, o sea, está prohibida la desnudez en público. Hay que vestir, ahora, ¿cómo hay que vestir? En algunos casos hay una vestimenta obligatoria. Por ejemplo, los policías, los militares tienen que utilizar el uniforme reglamentario. Tienen que vestir pues con lo que está establecido en las normas como su traje obligatorio. Los demás, ¿qué? Pues tenemos que vestir, sí, pero podemos vestir una camisita de cuadros, podemos usar una chamarra roja, podemos usar pantalones negros, podemos usar pantalones cafés, en fin, el color de la ropa no está ni prohibido ni es obligatorio. Hay un silencio de la ley con respecto a esto. Ese silencio de la ley hace que surjan los actos permitidos. Por eso, el que hay leyes, no hay leyes malas, pero hay leyes innecesarias. Entonces, lo ideal para que exista más libertad es de que haya silencios de la ley, que no se legisle, que no se regule todo, porque lo que no está legislado, acuérdense que es principio básico que después se tomará en la concepción liberal, que viene de esta idea de Hobbes, lo que no está prohibido, lo que no es obligatorio, es permitido. Entonces, si la ley no dice tienes que hacer esto, lo puedes hacer o no lo puedes hacer. Es parte de tu libertad. Entonces, de esta manera, el Estado lo que tiene que tener primero su fin, que es la seguridad. Esto es lo más importante. Si un Estado falla en la seguridad, entonces sí, se convierte en un Estado fallido. Bueno, él de alguna manera pues no acepta la idea aristotélica, no parte de la filosofía aristotélica de lo que es natural y lo que es antinatural. Entonces, por ejemplo, para él, pues tiranía y oligarquía pues son monarquía y aristocracia. Ya vimos que para Aristóteles tiranía es la forma impura de monarquía y la oligarquía la forma impura de aristocracia, pero para Hobbes pues simplemente dicen es lo mismo con diferentes nombres. ¿Por qué? Porque aquí todo lo que haga, volvemos al principio que mencionábamos, todo lo que haga el gobernante es bueno, todas las leyes son buenas. Lo ideal es que haya algunas partes en las que haya silencio, pero finalmente un monarca, un aristócrata, lo que sea, es lo mismo que finalmente es obligatorio el obedecerlo. Y pues finalmente el propósito es que se llegue a un acuerdo. Bueno, entonces con esto pues terminamos esta visión, esta parte en donde hablamos de los poderes absolutistas, como pues los reyes, en este caso, pues el ejemplo que estamos viendo pues es la famosísima corte de Versalles, donde pues tenían un poder absoluto los reyes. Situación diferente en Inglaterra, donde pues ya en la etapa más avanzada de la edad moderna, después de gobiernos sí totalmente absolutistas, como los de Enrique VIII y de Isabel de Inglaterra, o sea, los gobiernos de los Tudor pasan las manos inexpertas de los Estuardo. Hay un intento que también fallido de gobierno republicano, se regresa a la monarquía constitucional, en donde pues sí, el rey sigue teniendo pues sus palacios, etcétera, etcétera, como es actualmente la reina Isabel, pero ya no tiene el poder. En cambio, en los otros lados así existía. Bueno, con esto concluimos el tema de los teóricos de el absolutismo y pues muchas gracias y seguiremos en comunicación. Hasta la próxima.